que no estoy seguro. Ah, perfecto, ahí está. Bueno, le voy a dar un poco más de lo normal al licenciado Rojas, le voy a dar media hora, 40 minutos, así charlamos un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bendiciones, padre, ¿cómo está? Saludos de Palmira, en el Valle del Cauca, Colombia. Para usted y para su audiencia, un honor, gracias por la invitación y bueno, aquí estoy para que charlemos un poco acerca de lo que pasó con nuestro hermano Horacio Justo y que usted también conozca desde mi perspectiva cuál es mi posición. Perfecto, perfecto. Me encanta tenerlo por acá y gracias por haber venido, ¿no? La verdad, me mandaron esa conversación, debate. No suelo hacer ese tipo de reacciones a debates, pero en este caso me interesó por el personaje, porque Horacio lo conozco, entonces por esa razón me interesó. Pero bueno, conversemos un poco. ¿Era una conversación o un debate? ¿Qué era, digamos, lo que ustedes estaban teniendo? Bueno, le explico el contexto, padre, para que usted sepa, porque ayer se dijeron un poco unas imprecisiones que me gustaría aclarar desde mi óptica. No, yo primero que todo, al señor Horacio Justo, lo aprecio, nunca hemos interactuado. Sé que a veces va a los canales evangélicos, como yo también lo he hecho, con los de la Alianza Evangélica, como se llaman ellos. Aparte que con casi todo eso he debatido, también he tenido unos diálogos porque tengo una buena relación con muchos de ellos, sobre todo con Néstor Díaz, que lo conozco mucho tiempo atrás y todo ese no era. Sé que su línea es una línea un poco tradicionalista. De hecho, padre, yo participé en muchos años, yo conozco cuál es la línea a veces en el ambiente católico, porque yo fui muchos años partícipe de Tradición, Familia y Propiedad, que es un movimiento laical de extrema derecha, conservadora, fundado por el profesor Plinio Correa Oliveira en los años 80, 70, anticomunista, anticoncilio Vaticano II, antiliturgia Nueva Orden. Entonces yo conozco cuáles a veces los planteamientos que a veces algunos hermanos católicos tienen por esa línea. Entonces, nunca interactué con él y nunca, respetando siempre sus posiciones, pero vi que hizo un compartir en el canal del señor Luis Román, que pues para muchos católicos sabemos que es una línea un poco fuerte contra el Papa, no solo contra el Papa Francisco, sino contra el actual Papa, bueno, el Concilio Vaticano II, por esa misma línea, y me pareció interesante y vamos a mirar a ver de qué se trata. Entonces, cuando vi que el tema era pues sobre la ecotología y entonces los planteamientos que dio nuestro hermano, y en la segunda parte él hizo una invitación, él dijo, esto que estoy defendiendo yo, lo puedo batir con cualquiera. Eso fue una invitación que él hizo. Entonces yo dije, bueno, entonces si la cuestión es así, pues vamos entonces a plantearle un diálogo porque yo tengo otra posición completamente diferente a lo que él da a entender, porque si usted alcanza a percibir, padre, él dio una declaración en el sentido de que la ONU, por ser la Iglesia Católica, por ser un Estado político, se adhiría a la ONU, al documento 2030, y yo entendí como si fuera un nuevo orden mundial, un globalismo, entonces una cuestión de geopolítica, y bueno, la cuestión no creo que sea de esa manera. Entonces yo lo que hice fue una presentación para hacer una invitación a un debate, pero yo no tengo el contacto del señor Horacio Just, yo no tengo mis contactos, y entre los apologistas que yo conozco, de hecho, le participé a Cristian Izquierdo. Cristian, tú tienes, porque él, como él ha estado últimamente en casi todos los canales de ellos, me dijo, no, el WhatsApp del señor Horacio es privado, es por otro contacto. Entonces, lo único que hice yo fue pasar la invitación a la página que tiene en Facebook, que creo que se la administra otra persona. Entonces, esa era, en sí, era primero una invitación para después coordinar, iba a presentar la parte en la cual él decía que podíamos debatir con cualquiera y hacer esa invitación. O sea, eso era inicialmente, por eso parece que usted, cuando usted dice que por qué 10 minutos antes del debate, no era, yo no sabía que él iba a entrar. Eso es de pronto porque usted no sabe ese contexto. Es como yo estaba invitándolo a usted, pero yo no conozco el contacto suyo, usted entra acá. Ya cuando vi que él estaba entre las personas que estaban ahí interactuando en el chat, pues que yo entré, lo dejé entrar. Pero en sí en ese momento no era para un debate que ya tuviera pues todo preparado, no, simplemente iba a ser pasar el extracto de la declaración del señor Horacio y después hacer la invitación y mirar a ver con el Messenger de su página en Facebook, pues que él contestara porque el WhatsApp como tal no lo tenía. Entonces ya cuando entró el señor Horacio fue que se dio de pronto ese intercambio, del cual yo vi que usted hizo algunos comentarios, pues y a mi parecer, con todo respeto, padre, por lo que yo vi, pues
se notó un poco de favoritismo hacia la persona del señor Horacio porque veía que, como tal, las declaraciones mías casi no se tenían en cuenta, solamente las de él. Pero bueno, de todas maneras, me gustó porque usted ayer dijo que se ofrecía su canal y ofrecía su posición para hacer un debate ya de una manera académica, y en eso estoy acá, porque voy a aceptar la invitación para hacerlo con respeto a educación. Yo tengo más de 178 debates y hacerlo en un ambiente entre cristianos donde hay un tiempo de exposición y de pronto un tiempo de refutación, no sé. De todas maneras, como yo tengo el contacto con el señor Horacio, yo le he comunicado y le dije que yo le voy a invitar a mi canal el día viernes, pero me parece más interesante, ya que usted abrió ese espacio, poner de acuerdo los tres y a realizar ese debate. Ese es Está muy bien, sí, sí, está muy bien. No, yo la verdad, digamos, simplemente vi, me faltaba todavía analizar unas partes suyas ayer. Lo que pasa es que Horacio entró antes de lo que yo me imaginaba que iba a entrar. También eso pasó. Yo lo cité para las 10:30 y él entró a las 10. Y bueno, no lo quería hacer esperar, pero nos quedaba parte de la reacción y ahí yo iba a decir, no era muy favorable a usted, si usted quiere, ¿no? Lo que iba a decir después, pero iba a marcar algunos puntos. No es que yo en concreto me interese tanto el debate, o sea, sí, me interesa ciertamente que me interesa, porque bueno, decir que el Papa está con la Agenda 2030, Horacio no dice exactamente eso, de todos modos, ¿no? No lo dice así. Pero bueno, hablar de ese tema es un tema que, más bien dicho, no deja de tener su gravedad, ¿no? Entonces sí, me interesa, pero a mí me parece que el tema, y esto no lo digo por usted, ¿no? Sino que lo digo en general para que la gente entienda. Las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, ultraderecha, qué sé yo, estás en contra del Papa. Hay que tener cuidado con eso, lo digo en general, ¿no? Lo digo en general, porque, por ejemplo, no estar de acuerdo con el Papa respetuosamente en algún aspecto no me hace estar en contra del Papa. O, por ejemplo, no sé, criticar a la izquierda no me hace ser de ultraderecha o cosas por el estilo, ¿no? Hay muchos matices y a mí me parece que, por ejemplo, a mí en las redes sociales me tachan de cura lefebrista, de cura facho, en fin, a mí todo eso no me importa, o sea, yo siempre digo, las redes son así, uno cuando se expone en las redes, ciertamente que uno se expone a todas las críticas y a todos los prejuicios, ¿no? Entonces yo siempre le digo a la gente, digan lo que quieran, o sea, ¿qué me importa, no? Total, yo sé que la mayoría de las personas aprecia nuestro trabajo, ¿no? Pero yo, más que tachar, no digo que usted lo haya hecho, pero cuando uno habla con Horacio y la gente dice, bueno, es amigo de los anticatólicos, ¿no? Es lefebrista, es esto, es lo otro, yo no colaboraría a esas etiquetas, ¿no? Porque el pensamiento de Horacio es muy vasto, ¿no? Es muy, muy vasto. Entonces yo creo que él es un hombre con el cual yo pienso que vamos a disfrutar del debate. Obviamente, si lo hacemos en mi canal, yo como moderador no lo voy a reaccionar. Simplemente el debate se hace acá y directamente que lo reaccionen otros, porque yo me parece que tengo que ser totalmente neutral en ese sentido, ¿no? Así que desde ya cuenten con el canal para hacer el debate, ¿no? Cuenten con ello y después podemos fijar la fecha, pero la única condición que yo pondría, y usted va a estar de acuerdo, es la única condición, es que sea atacar al argumento y no la persona, ¿no? Más que nada es eso, porque me parece que tanto católicos como protestantes últimamente, digamos, a mí, yo muchas veces le he pedido disculpas a los protestantes y a los evangélicos porque obviamente lo mío es contra el anticatólico, no tanto contra el protestante y con el evangélico, ¿no? Pero les he pedido disculpas porque muchas veces me he comportado como antiprotestante y yo no quiero ser antiprotestante, esa es la realidad, ¿no? Aunque afirmo sí que el protestantismo es un error y que la Iglesia Católica es la única verdadera, eso lo afirmo porque eso es doctrina nuestra, ¿no? Pero sin embargo, yo ataco el error y no a la persona. Entonces me parece que esto es lo que tenemos que fomentar, ¿no? Más allá de los argumentos, más allá de lo que uno piense, más allá de todo esto, hay que fomentar lo que sería la apologética, y en este caso apologética, si uno quiere, entre católicos, ¿no? Porque usted es católico y Horacio es católico, ¿no?
bueno, hay que fomentarla siempre con el respeto, atacando el argumento y no la persona. Y después, bueno, ustedes son libres de compartirlo en sus canales y todo bien, pero este espacio está abierto y desde ya le agradezco que haya venido hoy y le agradezco que esté aquí. O sea, yo no había tenido la oportunidad de conversar con usted nunca, ¿no? Lo había escuchado nombrar por otros apologistas, pero nunca lo había conocido en concreto. No sé que tiene su canal, que hace sus reacciones. Sé que reaccionó a mi debate, que no vi la reacción suya, sinceramente, no vi qué fue lo que dijo, pero, por ejemplo, sí, yo lo conocía de nombre, no sabía realmente muy bien cómo era su trabajo, ¿no? Pero gracias por estar aquí, ¿no? Sí, sí, padre. De hecho, también quería, claro, lo que sucedió de pronto inicialmente con nuestro hermano Horacio, que es una excelente persona, es una persona muy comprometida con su fe, muy coherente con lo que él piensa. Y no, y está bien, padre, las posiciones que se tengan en la Iglesia Católica a veces de cierto extremo o sin llegar pues a tildarlo como un anticatólico, antipapa Francisco, anticoncilio, no, de eso no se trata, pero sí se sabe, padre, de que eso se ve en las redes sociales, a veces por parte de algún clérigo o parte de algún sacerdote o un laico. Claro, cuando entró de pronto sí se calentaron mucho los ánimos, usted no lo vio, pero después las cosas se normalizaron, yo dejé que él hablara. De hecho, él me hacía muchas más preguntas que mi persona, entonces yo después sí le pedí excusas porque realmente no era al principio la forma como de atacarlo a su persona, pero igualmente, para yo, los debates que tengo yo soy una de las personas, creo, que en las redes sociales que más he debatido con protestantes y creo que tengo un nivel de aceptación de orden académico porque siempre voy a los argumentos. Jamás caricaturizo a ningún oponente, ni mucho menos, los veo como mis hermanos en el amor de Cristo. Y respeto sus posiciones, porque en esto yo llevo ya muchos años. Sé que en las redes sociales, como todo, hay gente que está en favor, hay gente que está en contra, hay gente que me tira anticatólico, progresista o muy ecuménico, pero bueno, como tal, lo que decía yo ayer, padre, los laicos damos nuestras opiniones, o sea, damos nuestras opiniones en las redes sociales, pero nos adherimos al magisterio, que en este caso es el Papa, y en este caso son los obispos, y más un tema tan álgido, un tema tan importante, tan delicado como es lo que tiene que ver también con la ecología, porque para eso hay un pronunciamiento de la iglesia. Entonces, si los papas se han pronunciado, el Papa Francisco, a nivel de una encíclica, y el Papa León XIV lo ha respaldado, es porque es parte del magisterio de la iglesia, que anteriormente no se diera esa connotación. Bueno, en la Edad Media no había clonación, no había fecundación in vitro. Entonces, los aires del tiempo en el cual la misma iglesia reacciona. Entonces, por eso creo que sería un debate interesante. Yo voy a mostrar simplemente lo que me interesa a mí, que es lo que la Iglesia Católica dice sobre el particular. Porque ya hablar más allá de otras cuestiones, de lo que se tocó, que me pareció muy delicado, padre, se lo digo yo a usted también, por ejemplo, con lo de Greenpeace, o sea, el señor Horacio Houston tiene que demostrar, primero, que si realmente el Papa se asesoró de Greenpeace, o como se llama esa organización, porque estamos hablando de una doble moral, pero o sea, las acusaciones son fuertes. El hermano Horacio hasta el último momento decía que el Papa está equivocado, que esa no es la posición correcta, que no hay parte en el magisterio, que la Sagrada Escritura jamás han condenado los crímenes contra la ecología, y yo se lo voy a entender tanto en el libro del Génesis como en el libro de Apocalipsis. Entonces me parece que se puede dar un poco más sobre el particular, porque ya tomar en tela de juicio la posición del Papa Francisco, estaremos hablando de una doble moral, porque si el Papa Francisco realmente se asesoró a Greenpeace, que tendría que mostrarlo, entonces tendríamos que decir que el Papa está actuando o de mala fe por ser esa misma organización, abortista, otras cosas. Yo decía, bueno, yo no creo que se vincule el uno con el otro, pero si realmente fue así, primero creo que hay que mostrar las evidencias. No porque lo diga nuestro hermano Horacio Houston vamos a creerlo. Él tiene que mostrar las evidencias, tiene que mostrar los documentos, tenemos que irnos a la base, porque como tal, una encíclica, Laudato Si, bueno, es desde el prólogo hasta el epílogo. Entonces, eso no es la voz oficial de la iglesia, es la voz oficial de la iglesia. Y padre, le hago yo la pregunta a usted, cuando una encíclica la hace el Papa, ¿lo hace en calidad de qué? ¿De jefe de Estado del Vaticano o lo hace en calidad de vicario de Cristo? ¿Es para quién una encíclica? ¿Para los gobiernos, para la OTAN, para la ONU? ¿Él está hablando como jefe de Estado del Vaticano? ¿O lo está hablando como el vicario de Cristo para los laicos, para los clérigos, para él como pastor universal y para los hombres de buena voluntad?
¿Cuál es, padre, porque me gustaría que usted nos aclarara un poco, cuál es la finalidad de una encíclica? ¿La encíclica de un papa la hace con qué finalidad y qué autoridad tiene para un católico? No, bueno, la encíclica es magisterio, lo hace en cuanto pastor de la Iglesia Católica. Después, no quiere decir que eso sea infalible, ojo, porque, por ejemplo, con el tema de la bendición de las parejas homosexuales, 2 años antes habían sacado un documento también magisterial firmado por el Papa, donde donde se habría prohibido la bendición de las parejas homosexuales, y después se saca un documento donde después el Papa Francisco aclara, no se bendice la unión homosexual no se bendice, ¿no? No se bendice el pecado, él lo aclaró ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero el documento, en fin, o sea, digamos que ahí hay mucha controversia, no quiero entrar en eso directamente, pero sí, el grado, una cosa es que sea magisterio y no hay que fijarse, por ejemplo, bueno, a ver, no hay que fijarse, a ver, le tengo que obedecer, no le tengo que obedecer. Mi actitud con el magisterio es yo tengo que obedecer al magisterio. Lo único que sí, uno lo puede decir esto, ¿no? Algo que va contra la tradición, que esto lo dice San Vicente de Lérins, ¿no? Que si hay algo que va contra los dogmas, en ese caso no, digamos, ¿no? En ese caso no podríamos obedecer algo que vaya contra los dogmas. Ahora, habría que probar, eso es cierto, ¿no? Habría que probar que la encíclica tal o la encíclica cual va contra los dogmas o va contra la tradición, ¿no? Ese es el asunto. Pero me parece importante, yo a la gente siempre le digo, no hay que mirar los documentos del Papa siempre pensando en qué se equivoca. Eso no, o sea, yo en principio tengo que pensar que el Papa me está guiando en la fe, obviamente. Ahora, si hay una cosa que realmente yo considero que esto va contra la tradición o esto va contra los dogmas o esto y lo otro, lo tengo que probar. Obviamente que lo tengo que probar, ¿no? Ese es el punto. Pero mi respuesta es magisterio, no quiere decir que haya infalibilidad ahí, ¿no? Sí, padre. ¿Y hay alguna encíclica que vaya en contra del magisterio del asistente Espíritu Santo, por así decirlo, padre, como encíclica papal, para tomarla como un punto de referencia? Más que encíclica, por ejemplo, hay ciertos temas, por ejemplo, Juan Pablo II modificó el catecismo de San Pío X. Si es modificable, significa que no hay infalibilidad. Lo mismo Francisco modificó el catecismo de Juan Pablo II. Hubo modificaciones. Acá no estoy diciendo, y quiero dejarlo bien claro, ¿no? No estoy diciendo, bueno, un papa se equivocó, el otro papa no se equivocó, pero por ejemplo, con el tema de la pena de muerte, hay obispos que dicen que es un error doctrinal del Papa Francisco, por ejemplo, lo de la pena de muerte. Ellos agarran y ponen toda su argumentación, digamos, una cosa así, ¿no? Entonces, digamos, no es que necesariamente estos obispos tengan razón. Yo no estoy diciendo tienen razón, no tienen razón. Yo la manera como lo expliqué es el Papa no cambió la doctrina. El Papa simplemente lo que dijo fue, hoy en día la pena de muerte no es aceptable porque es una venganza, no se hace con la mentalidad que tenían los medievales, por ejemplo, que era por justicia y era como expiación de los pecados, ¿no? Hoy en día es una venganza muchas veces y ese es el punto, digamos, ¿no? Pero, digamos, el tema del cambio del catecismo y después también, sí, este ejemplo de, digamos, el documento de las bendiciones homosexuales actualmente, que el Papa lo aclara, pero en el documento es complicado. 2 años antes se había prohibido directamente todo ese tipo de cosas. Como que hay cosas que como no hay infalibilidad se pueden cambiar, son cambiables, ¿no? Sí, padre, pero claro, pero también quería decirle, y se lo decía a nuestro hermano Horacio, usted es sacerdote y usted conoce mucho más estas cosas. Padre, dígame si estoy en el error o no. Cuando un papa, evidentemente, por ejemplo, como lo fue la época de León XIII, con su encíclica Rerum Novarum, que algunos decían esto es comunismo, él dijo no, esto es cristianismo, sobre los derechos de los trabajadores para su época, después de lo que fue el marxismo, todas estas cuestiones del opio del pueblo. La época de los años 60 de Pablo VI con la Humane Vita o Laudato Si sobre el cambio ecológico. Los papas como tal, por ser el Estado pues, del Vaticano, la Santa Sede, tiene diferentes asesorías. O sea, el Papa no
no alguien como decir, por ejemplo, como fue Pío XII, que dicen que fue, o un Papa Benedicto XVI, son papas, de hecho, se decía que Pío XII podía hablar de cuestiones de astrofísica y de otras cuestiones que a veces hasta los mismos científicos se quedan aterrados, pero son casos excepcionales. Pero en estos casos especiales, por ejemplo, cuando el Papa hace esa encíclica, Laudato Si, que el señor Justin Horacio decía que estaba completamente errado. Padre, cuando el Papa hace eso, ¿es porque tiene una asesoría? ¿La iglesia se asesora o es la opinión del Papa? En ese caso, el Papa tiene unas comisiones, hay científicos que también asesoran al Papa, hay datos estadísticos, hay cierta información por el cual está el respaldo, porque es una encíclica, no es una carta pastoral, es una encíclica. Por lo tanto, por el peso de la encíclica y por la firma del Papa, da a entender que es la voz de la iglesia y que también tiene un respaldo en esa área, aunque él no sea experto en eso, pero tiene, por así decirlo, el aval que confirma que va de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Me equivoco, padre, o es así? Mire, que el Papa tiene mucha gente que lo asesora y que el Vaticano tiene una experiencia milenaria, eso no lo negamos, digamos, ¿no? Porque la Iglesia tiene 2000 años. Ahora, también en el Vaticano, yo le digo, yo estuve en Roma 6 años y estudiando en la Universidad Urbaniana, que está en el Vaticano. En el Vaticano hay cada nene, le puedo decir la verdad, ¿no? Entre ellos estaba Charamza, que estaba justamente en el centro de la doctrina de la fe. Y Charamza es un sacerdote que salió escandalosamente con su compañero homosexual, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Hay de todo, eso es lo que le quiero decir. Yo no niego que, por ejemplo, y obviamente esto que estoy diciendo no me va a hacer perder confianza en la iglesia, porque la iglesia no está fundada en los hombres, ¿no? La iglesia está fundada en Jesucristo, en definitiva. Y ahí está el punto de la iglesia humana y de la iglesia del cuerpo místico de Cristo. Nosotros formamos parte del cuerpo místico de Cristo, pero hay tribu y cizaña, ¿no? Lo que le quiero decir es, el Papa, así como estaba rodeado de gente santa, como fue el caso, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, que estaba rodeada de gente muy buena, entre ellas la misma Madre Teresa de Calcuta, que lo aconsejaba en algunos aspectos, ¿no? También el Papa puede estar rodeado de cuervos, ¿no? Muchas veces, no digo todos, pero digo, hay muchas, la cizaña está en todas partes y la cizaña no le escapa a la iglesia, eso es lo que hay que pensar, ¿no? Y lo mismo, así como había jueces canonistas que eran muy buenos, como el caso del canonista Forte, no digo Forte el exorcista, sino el canonista, también estaba el juez Zaffaroni, que no es canonista, pero lo asesoraba también, ¿no? Y el juez Zaffaroni, los argentinos saben quién es, un total abortista, es decir, a lo que voy es, el Vaticano no deja de tener la cizaña, lo cual a mí no me cambia la fe, ¿no? O sea, justamente yo no perdí la fe nunca, ni en el Papa, o sea, no creo en el Papa, creo en Jesucristo, digo, ¿no? Pero porque Jesucristo lo dice, yo sé que el Papa es el vicario de Cristo, particularmente el Papa León, yo lo quiero mucho, particularmente a él, ¿no? El Papa Francisco yo siempre lo he respetado, puedo decir que el respeto se lo he tenido, pero bueno, una de las cosas que uno tiene que entender es que sí, la iglesia tiene tradición milenaria y ha estado rodeada de gente buena y ha habido malandras también, ¿no? O sea, no podemos confiar solamente en los hombres que asesoran al Papa. El Papa muchas veces puede tener buenos asesores y malos asesores. Está el Espíritu Santo. Yo en el Espíritu Santo creo y en la asistencia del Espíritu Santo creo también, pero también está el demonio. Obviamente el Espíritu Santo es más fuerte que el demonio, pero el demonio, Dios permite que el demonio nos tiente. Y si nosotros caemos en la tentación, muchas veces no es culpa del Espíritu Santo ese, ¿no? Bueno, Dios permite que el Papa, los cardenales, los obispos sean tentados. Ellos pueden caer en la tentación si no son fieles al Espíritu Santo. Entonces, un poco yo la veo de esa manera. Yo creo que ese argumento de la gente que lo asesora al Papa es un buen argumento, pero también no deja de tener su debilidad. O sea, sí, yo confío en mucha gente que asesora al Papa, pero tampoco podemos decir que sean todos santos, ¿no? Eso es lo que hay que decir. Sí, sí, padre, pero ahí también quería hacerle una pregunta porque lo escuché usted, lo escuché al señor Horacio también cuando le decía, bueno, ¿quién asesora al Papa? Decía, bueno, en esas cuestiones, porque, repito, yo no tenía toda la información, no sé si el señor Horacio tenga toda esa información que la pueda respaldar, pero decía algo algo muy parecido con lo que usted decía, padre, también con lo de Greenpeace, decía, si tienen otras actividades, por ejemplo, usted está hablando, por ejemplo, una persona que asesora el Papa, él más o menos lo va a entender.
Supongamos que esa persona pues, sea una doctora y sea una lesbiana, por así decirlo. Eso le quita su condición moral, la credibilidad que tenga en el área en la cual está siendo asesorado el Papa, porque me parece que estamos haciendo un juicio de moral por una cuestión personal a los conocimientos que esa persona pueda aportar, por así decirlo, a la cual se le llamó en consulta. O sea, el que sea pecador o que tenga una actitud moral contraria, por ejemplo, a la misma prescripciones de la iglesia, le quita que su autoridad en la materia sea válida para la asesoría, porque eso también lo debe entender el señor Horacio Justo. O sea, me parece que son dos cosas completamente diferentes. No sé hasta qué punto podemos llegar en ese juicio moral, padre. Si usted es un experto, le voy a dar la palabra, si usted es un experto en finanzas y la iglesia católica lo invito a usted para que lo asesore en el Banco Ambrosiano, pero usted es una persona que vive en adulterio, el que vive en adulterio le quita su credibilidad en la asesoría que usted está en el cual es su campo de acción, pregunto yo, padre. Bueno, Galileo, por ejemplo, vivió mucho tiempo en concubinato y la iglesia nunca le echó en cara su vida moral, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que siempre se dice de la iglesia rígida, esto y lo otro, la iglesia nunca le echó en cara a Galileo lo cruel que fue con su concubina, lo cruel que fue con sus hijas y todos sus pecados personales, porque la iglesia sabe de la vulnerabilidad de los hombres, ¿no? No es tanto que una lesbiana, por ejemplo, asesore al Papa. El tema es que sea Greenpeace, porque, por ejemplo, Greenpeace no le importa el medio ambiente, eso está probado. O sea, si usted, yo sé que el autor es un poquito complicado, pero las fuentes de donde saca este autor todas las cosas es la ONU misma, ¿no? La ONU misma y justamente la agenda misma de la ONU, ¿no? A Greenpeace lo único que le importa, si vamos al caso, a sus fundadores y a todos ellos, es la destrucción del cristianismo. Ese es el punto. Ellos quieren modificar, justamente quitar del medio a los católicos y a los cristianos, convertir la iglesia en una ONG para llevar a cabo su agenda, digamos, ¿no? Entonces, si está probado, porque justamente yo esa afirmación que hizo Horacio, yo no la puedo hacer, ¿no? Si está probado que al Papa lo apoyaba Greenpeace, en ese caso yo me preocuparía, porque Greenpeace realmente no tiene una agenda que realmente apunte al bien del mundo. Lo que apuntan realmente es a llenarse los bolsillos a costa de la muerte de niños, a costa de la destrucción de las familias, y lo que apuntan es prácticamente a convertir la iglesia en una ONG. Ese es el asunto, ¿no? Greenpeace no es ninguna garantía de nada. Ahora, si una persona es lesbiana, pongámosle, no tiene una vida moral mala, ciertamente no podemos aprobar eso, no podemos aprobar el acto homosexual que es antinatural, pero si a mí, por ejemplo, me enseñó a manejar un homosexual, o sea, yo cuando no manejaba el carro, este hombre vivía con otro hombre, yo no lo sabía, pero cuando me enteré yo dije, bueno, no me importaba mucho. Obviamente después tuve la oportunidad de predicarle y de decirle la verdad al respecto, ¿no? Porque estuvimos hablando. A mí me enseñó a manejar un homosexual. Ciertamente yo no comparto su vida moral, pero me enseñó bien. O sea, su trabajo lo hizo bien, ¿no? No habría problema en que una lesbiana, por ejemplo, o que un homosexual ayude al Papa o lo asesore en lo que él es experto, ¿no? El tema está que a lo que vamos acá es, muchas de las personas que asesoran al Papa pueden tener buenas intenciones o pueden tener malas intenciones. Yo lo que sí estoy de acuerdo es que para decir que el Papa fue asesorado por una persona que tiene malas intenciones, hay que probarlo. Pero en la historia de la Iglesia sí hubo mal asesoramiento del Papa. Por ejemplo, Bonifacio VIII. Bonifacio VIII sacó la bula Unam Santam. Muy buena, esa bula está espectacular y esa bula a mí me encanta en cuanto a tal, pero digamos, no era el momento adecuado, no lo digo yo, lo decía el entonces cardenal Bergoglio, después Papa Francisco, ¿no? No era el momento adecuado para sacarla, esa bula, porque lo que sucedía era que en ese momento los franceses estaban exasperados, estaban muy enojados contra el Papa. Y cuando sacó esa bula, lo que sucedió es que los exasperó más todavía y Francia empezó a defender el catolicismo en Francia, pero a oponerse a los enemigos, más bien dicho, a apoyar a los enemigos de la iglesia fuera de Francia, para justamente combatirlo al Papa. O sea, lo empezaron a ver como un poder extranjero a partir de ahí, ¿no? O sea, poco a poco.
Entonces, y justamente Bonifacio VIII fue asesorado en ese caso por algunos cardenales, por algunos obispos. Hay malos asesores, eso hay que reconocerlo, digamos, ¿no? Ahora, para decir que hay un mal asesor, hay que probarlo. Eso estoy totalmente de acuerdo y estoy totalmente, o sea, más bien dicho, lo de Greenpeace con la encíclica, yo sinceramente no lo puedo probar porque yo no sé si es así. Yo simplemente, Horacio sacó ese tema y él dice que lo puede probar. Bueno, digamos, no se llegó a discutir ese tema. Si lo puede probar es distinto, pero supongamos que lo pruebe, que al Papa lo asesoró Greenpeace. Tiene malos asesores, pero eso no lo quita, no le quita ni la infalibilidad, ni quita tampoco que le debamos el respeto. Y al mismo tiempo, Dios de los grandes males saca grandes bienes. La Iglesia ha sobrevivido por 2000 años. Y termino con esto, ¿no? O sea, simplemente el cardenal Consalvi, cuando Napoleón le dijo, voy a destruir su iglesia, y el cardenal Consalvi dijo, no, no se gasten, ni los curas pudimos. O sea, muchas veces los malos sacerdotes tampoco pudimos hacerlo, ¿no? Entonces a eso es lo que vamos, más que nada. Sí, sí, sí. Sí, padre, hasta mismo San Agustín decía, la iglesia es santa y prostituta, santa y meretriz. De hecho, padre... Perdón que lo interrumpa. Un saludo a Santi Alarcón, que vi que está en el chat. Un saludo a nuestro amigo Santi acá. Abrazo, amigo. Perdón, licenciado. Sí, sí, ahí nos estaba saludando. Tampoco nunca interactúa con el señor Santiago Alarcón. Alguna vez nos encontramos en otro canal. Padre, para ir finalizando. No, y de hecho también, ¿sabe que me hizo acordar, padre, Pío IX con el sílabo Los Errores también, para su época, lo que era el modernismo, era en contra de muchas cosas que después ya la iglesia, los ferrocarriles, unas cuestiones, tal vez la visión que tenía el Papa en ese momento, porque evidentemente la labor del Papa es simplemente pastoral a la iglesia, no quiere decir como que todos sus argumentos sean infalibles o que todos sus criterios vayan de acuerdo a lo que era la misma realidad de los tiempos. Era la transición a un mundo moderno, a un mundo ya donde la industria, donde la monarquía ya iba pasando a otro terreno, pero pues la mentalidad del Papa en ese momento era todavía muy feudalista y de hecho para mí, padre, uno de los mayores cruces de la Iglesia Católica fueron los estados pontificios, porque como tal, la labor que le dijo Jesucristo a Pedro era que fuera pescador de hombres. Entonces, la labor es una cuestión de orden pastoral, que hay una coyuntura de orden histórico, pero que un papa se dedicara también a administrar territorios, esa no es su función era simplemente pastorear la iglesia, pero bueno, como tal, son circunstancias históricas por las cuales también la iglesia se va a involucrar en el transcurso de la historia. Ahora, padre, cuando repito eso porque el señor Horacio hacía mucho énfasis de que el Papa era como jefe de Estado. Padre, usted que conoce mucho más los temas, cuando un Papa hace estas declaraciones, ¿lo está haciendo como jefe de Estado o como pastor de la Iglesia Católica? ¿Cuál es su función primordial cuando saca una encíclica? ¿Como pastor de la Iglesia o como jefe del Estado del Vaticano? Porque él hacía una connotación como si fuera jefe de Estado y le hacía entonces, por así decirlo, que estaba como subyugado o que estaba pues en comprensión con la ONU y que no orden mundial. Yo le explicaba, señor Horacio, eso es una afirmación supremamente grave y eso no es. Aunque el Papa es jefe de Estado, pero su función como tal es una cuestión de orden pastoral y una cuestión de orden espiritual. Cuando un papa firma una encíclica, ¿lo hace como jefe de Estado o lo hace como el pastor de la Iglesia Católica que es? No es infalible necesariamente, pero lo hace como pastor de la iglesia. Sí, sí. Esa sería, o sea, la infalibilidad ahí no está necesariamente. La única manera de que uno pueda decir está, tendría que dar alguna fórmula, por ejemplo, yo con la autoridad de Pedro, en unión con todos los obispos, declaro, o sea, cosas así, ¿no? Pero igualmente, no es infalible, no quiere decir que no le tengamos que hacer caso. Por ejemplo, yo cuando, y creo que usted también, pero yo cuando tenía que enseñar tanto en un seminario o, por ejemplo, tenía que, en un seminario enseñé muy poco, pero, por ejemplo, cuando tuve que asumir el rol de párroco, me pidieron asentir a todo el magisterio de la iglesia, aún en aquello que no es determinante, en aquello que, por ejemplo, que no es infalible. Y le pregunté a mi obispo ese caso y me dice, sí, salvo que te conste realmente, verdaderamente, que hay algo contra el magisterio, pero en principio no tenemos que andar dudando de todo, digamos, o sea, tendrías que agarrar y decir, bueno, esto claramente, qué sé yo, en una encíclica nos mandan fornicar, por ejemplo, estoy exagerando, ¿no?
pero nos mandan fornicar. Es obvio que eso no puede ser ni infalible ni lo podemos seguir, ¿no? Eso es obvio. Pero sí, digamos, lo manda en cuanto pastor de la Iglesia Universal, o sea, ahí es pastor. El Papa jefe de Estado, yo la ventaja que veo, que el Papa sea jefe de Estado, pero esto lo analicé con un profesor mío de la universidad cuando estaba haciendo la licenciatura, la ventaja que nosotros veíamos es que el Papa, gracias a que es jefe de Estado, tiene libertad de expresarse, tiene libertad de predicar sin que nadie lo meta preso, tiene inmunidad diplomática. Porque, por ejemplo, si el Papa no tuviese inmunidad diplomática, lo podrían censurar con una denuncia, podrían meterlo preso. En cambio, con la inmunidad diplomática, yo me refiero modernamente, no me refiero en el pasado. En el pasado, bueno, ha ayudado en algunas circunstancias, en otras no, ha ayudado en ciertas circunstancias, pero actualmente cuando el Papa habla contra el aborto, cuando el Papa habla de ciertos temas, tiene la inmunidad diplomática. Entonces, por ese lado, sin embargo, el Papa mismo, en primer lugar, es pastor, en primer lugar, porque él podría no ser jefe de Estado. El Papa y jefe de Estado no están unidos necesariamente. El día de mañana no sabemos si lo va a ser, ¿no? Pero el Papa siempre va a ser el vicario de Cristo y siempre va a ser el sucesor de Pedro. Entonces, ante todo es pastor. Lo de jefe de Estado, podríamos decir, es algo accidental, ¿no? O sea que si bien tiene que hablar como jefe de Estado de vez en cuando, pero es algo accidental, no es lo propio del Papa, digamos. Claro. Y padre, eso sí, cuando el viaje del Papa Juan Pablo II a Cuba, por ser un Estado comunista, aunque me imagino fue recibido como jefe de Estado del Vaticano, por ser también un jefe de Estado, pero como tal, a la voz era, el discurso del Papa era un discurso pastoral, o sea, de su magisterio como tal. ¿No es así, padre? O sea, el hecho de que haya ido, por ejemplo, a un país comunista, pues no lo van a recibir en su grado de vicario de Cristo. Lo reciben como jefe de Estado, pero la actitud del Papa, los discursos del Papa y la labor del Papa, así sea, por ejemplo, que vaya a China o a Corea del Norte o a alguno de estos países, lo recibirán como jefe de Estado, pero su labor ante todo es ser la del vicario de Cristo, eso es el pastor que guía a la iglesia, no solamente a los católicos, sino a los hombres de buena voluntad. Y de hecho, padre, o sea, no necesariamente, como usted dice, tiene que ser infalible, no, es magisterio ordinario, pero como tal es magisterio ordinario que ejerce con plena libertad, con el poder de llaves y con la autoridad que le dio Jesucristo de apacentar a sus ovejas. O sea, no necesariamente que sea un pronunciamiento de orden dogmático, quiere decir que por ser magisterio ordinario, vamos nosotros también a tener una actitud crítica ante esa situación, porque, padre, para ir finalizando, la actitud del Papa Francisco, la actitud del Papa León XIV con respecto a la naturaleza, al cuidado, es la posición de la Iglesia Católica, el Evangelio, de cuidar la creación de Dios. ¿Cuál es magisterialmente, usted que es sacerdote, lo que la Iglesia dice sobre la naturaleza? O sea, lo que la Iglesia dice magisterialmente va en concordancia con lo que habló Francisco y con lo que habla el Papa León XIV. Está la parte científica que yo no la manejo. Por ejemplo, eso que dice Horacio de las minerías es cierto. Por ejemplo, que si las minerías abiertas, por ejemplo, a campo abierto, ¿no? Que si realmente se tendrían que prohibir, bueno, nuestros celulares estamos pecando todos, ¿no? Porque, o sea, yo no me meto en la parte científica porque no lo tengo claro eso. O sea, sería para mí una imprudencia hablar de la parte científica. Lo que sí la Iglesia enseña es que la creación, el hombre tiene que, digamos, usar de ella, no abusar de la misma. Pero, por ejemplo, qué sé yo, el tema de los de Greenpeace, volviendo a ellos, ¿no? Que por una parte está el tema del aborto, que son unos criminales que defienden eso, pero por otra parte, qué sé yo, se preocupan de los delfines, o se preocupan de... Eso es una hipocresía, digámoslo así, ¿no? Ahora, bien, dicho esto, los delfines ciertamente son parte de la creación, ¿no? Entonces yo no puedo agarrar y matar delfines porque yo quiero, para dejarlos tirados o para etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si yo mato un animal para comerlo, eso está perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Si yo uso madera para construir una casa, eso está perfecto. Lo que estaría mal es matar un animal y dejarlo tirado, o quemar un bosque por malicia, o por ejemplo, hacer ciertas cosas que no solamente dañan a la creación, sino que nos dañan a todos, porque nos hacen daño a todos nosotros, ¿no? Entonces, la Iglesia enseña que la creación debe ser utilizada
digamos, para el hombre, pero el hombre no tiene que tampoco abusar ni de la creación, ni tampoco de los bienes, o sea, hay que usarlos para mayor gloria de Dios, en definitiva es eso, ¿no? Y una cosita, no, yo estoy de acuerdo con usted. Yo sinceramente tampoco puedo responder a lo del pecado ecológico. Yo no lo llamaría pecado ecológico a nada. Yo llamaría más que pecado ecológico, llamaría no cumplir con el diseño de Dios, o sea, el pecado de no obedecerle a Dios, justamente sobre su plan, sobre la creación, ¿no? Para no entrar en esa terminología. Pero bueno, Pero sería un acto inmoral, por así decirlo, padre. Sería un acto cuando inmoral. uno, sí, tendríamos que analizar cada acto, a qué acto nos estamos refiriendo, pero sí, podría llegar a ser un acto inmoral. Ahora, después cuando hay algo científico detrás de eso, por ejemplo, el hecho de la caza de ciervos, de la caza de venado, ¿no? Muchos dicen, bueno, no podemos cazar venados solamente para comerlos. Bueno, hay que cazarlos también para vestirse, para armar ropa para los hombres. Y también hay veces que la cantidad de venado, la cantidad de animales afecta, yo no sé, esto me lo explicaba un cazador, ¿no? Afecta de alguna manera a los pobladores, no me acuerdo por qué motivo, entonces había que cazarlos, pero el cazarlos implicaba usarlos para algo, ¿no? Ese es el punto principal. Ahora, algo que quiero decir para no olvidarme, ¿no? Lo que sí, Guido, usted y yo sabemos perfectamente que el magisterio hay que seguirlo, aunque no sea infalible, pero me parece a mí, sobre todo por la gente que no es católica, ¿no? Porque muchas veces los protestantes, los evangélicos piensan que nosotros tenemos obediencia ciega. Ese es el asunto. No estamos hablando acá de la soberbia de aquel que se está fijando que el Papa se equivoca en esto, que el Papa se equivoca en esto. No me refiero a eso, ¿no? Digamos, a la pregunta, ¿el Papa puede equivocarse en cuestiones políticas, en una encíclica? Como posibilidad, eso está. De hecho, hubo papas que se han equivocado políticamente y también en documentos, ¿no? Ahora, como posibilidad está. Ahora, mi actitud no tiene que ser directamente dudar del Papa ante todo, la duda ante todo, no, esa no tiene que ser nuestra actitud. Nuestra actitud tiene que ser, en principio, yo tengo que creer que el Papa me está guiando a Jesucristo como maestro y como pastor. Ese es mi pensamiento. Después, si me consta que no es así, bueno, ahí es como que uno puede realmente afirmar si me consta. Pero yo no leo los documentos de los papas con desconfianza, ¿no? No lo leo. Simplemente cuando me consta que algo es raro, bueno, ahí es cuando lo analizo, ahí es cuando... Porque si no ridiculizamos nuestra fe ante la gente que no es católica, piensa que somos gente que no piensa, gente que sigue todo seriamente, ciegamente, ¿no? Y yo a los católicos y a los no católicos les digo, ¿no? El Papa puede ser un gran pecador, el Papa puede ser malo, inclusive lo sabido, ¿no? El Papa puede ser inclusive bien corrupto, pero sin embargo, no hablo de León por las dudas, ¿no? Hubo papas corruptos, hubo papas malos, pero aún así el Papa no deja de ser el vicario de Cristo y no deja de ser el sucesor de Pedro. Claro, Como claro. tal, lo tenemos que respetar. Después Dios lo juzgará, ¿no? Obviamente. Claro, sí. Para ir finalizando, padre, el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, a él se le ve el rezo del Ángelus y a él fue el que dio el Tratado de Tordesillas, en el cual le daba el poder de evangelizar tanto a la corona de Castilla como a la corona española, que fue la evangelización, aunque llevó una vida corrupta, pero como tal, cumplió con su labor y murió asistido por todos los sacramentos. Padre, para finalizar la última pregunta, usted siendo un sacerdote, yo también decía, bueno, nosotros los laicos podemos decir lo que quiere, podemos meter la pata, lo que sea como tal. Me parece que de pronto el caso de usted como un sacerdote o los otros sacerdotes que están en las redes sociales, independientemente de la línea esas que tengan, ustedes están regidos, me imagino, padre, para que también la gente sepa, sus opiniones son opiniones personales, pero usted está bajo la autoridad del obispo. Me imagino que para que usted abra este canal, su obispo le da la licencia y entonces me imagino que sus declaraciones tienen que ser mucho más delicadas en cuanto a esas opiniones que de pronto pueden ser muy ágidas, padre, o sea, por de pronto después, por la misma autoridad o con su obispo, padre, o no es así. O sea, nosotros no necesitamos permiso del obispo para armar un canal de YouTube. En mi caso, yo le avisé, ¿no? O sea, aunque acá en Estados Unidos eso no se pide, ¿no? En la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Sin embargo, yo almorcé con mi obispo y le dije, voy a armar un canal de YouTube. Y lo que él me dijo es simplemente escribe que
digamos, tus opiniones no son las opiniones de la diócesis donde estás, ni tampoco las opiniones de la iglesia, son tus opiniones personales, y me aclaró, pero obviamente eres sacerdote para siempre y eres sacerdote vayas donde vayas, ¿no? Entonces le dije, tranquilo, nunca voy a decir algo que vaya contra el magisterio de la iglesia, ¿no? Entonces yo también lo que siempre le dije a mi obispo, si hay algún video que yo tenga que cortar, o algún video que yo tenga que sacar, o si hay algo que yo tenga que corregir, yo estoy dispuesto a retractarme. Por ejemplo, si hay algún error mío del punto de vista doctrinal, del punto de vista teológico, porque, más bien dicho, yo soy el primero que dice, no quiero ir contra lo que enseña la iglesia, ¿no? No quiero ir contra lo que enseña el magisterio. Ahora bien, yo estoy casi seguro de que todo lo que estoy diciendo no va contra el magisterio. Muchas veces me han escuchado hablar de política, por ejemplo, he hablado, no sé, de Trump, he hablado de Kamala Harris, y he aclarado, es mi opinión personal, hablo a título personal. En ese caso, la gente lo sabe bien, ¿no? Porque nosotros tenemos derecho a nuestra libertad de expresión, pero nunca dije nada que vaya contra el magisterio de la iglesia. O sea, en lo dogmático unidad, en lo opinable libertad, en todo caridad. Ese es un poco el criterio que está atribuido a San Agustín, ¿no? Un poco así. Bueno, padre, no le quito más tiempo para que otras personas suban. Quería pedirle también permiso para que me lo deje subir al canal, porque creo que ha sido un diálogo interesante. Y, padre, ya internamente el señor Horacio tiene mi WhatsApp, de pronto ya nos podemos comunicar ya después para mirar el horario. O sea, yo le propuse a él de pronto 2 tiempos de exposición de 20, 15 minutos, creo que sería más que suficiente, porque como no es un tema doctrinal polémico, no creo que haya necesidad en que podamos tener un tiempo de exposición, otro tiempo de refutación y refuerzo, y ya, porque no estamos aquí dos católicos, no estamos dos católicos contradiciendo la doctrina, sino estamos dos católicos dando una opinión sobre un tema en especial. Entonces, padre, pues después entonces con el señor Horacio por su WhatsApp para cuestiones de horario, a ver si me facilita a mí también más una hora de la noche, de pronto un poquito más temprano, porque estoy transmitiendo de la casa de mis padres y bueno, no siendo más. Padre, su bendición y con eso me retiro. Con mucho gusto, y bueno, yo les voy a armar un esquema y ustedes me van a decir si les parece bien o no, ¿no? Un poco así. Sí, sí. Un tiempo que no sea más de 1 hora y media, padre, o algo que no sea tan yo creo que 1 hora y media es suficiente. Sí, más que suficiente, padre. Así es. Muy bien, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Gracias, padre, bendiciones. Pido gracias por haberse conectado y rezamos el uno por el otro. Gracias, padre, bendiciones, que esté muy bien, gracias. Chao, chao. Bueno, disculpen a los que estaban esperando, pero era importante, ¿no? Era importante tener este diálogo acá me pareció un diálogo muy bueno, me alegro que se haya conectado, así que buenísimo. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un superchat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el 6º continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.